Buenas tardes. Vamos a presentar una serie de 7 capítulos sobre el Santuario de Lourdes. En la primera parte de cada capítulo, un ponente del Servicio de Formación de la Hospitalité versará sobre la historia de Lourdes y en una segunda parte el padre Horacio Brito, antiguo rector del santuario y actualmente capellán general de la Hospitalité de Lourdes, tratará sobre el mensaje que la Virgen quiere transmitirnos. Damos paso al capítulo de hoy. Hoy tenemos a José Manuel Goicoechea, que nos va a hablar sobre las piscinas de Lourdes. Oye, José Manuel, muy buenas tardes primero. A mí siempre me ha llamado mucho la atención las piscinas de Lourdes. ¿Esto qué es? ¿Un complejo deportivo? Ya lo vamos a aclarar. En la novena aparición y en la gruta de Masabiel junto al río, la señora a quien Bernardita llamaba aquero, es decir, aquello en el dialecto patuá que se utilizaba entonces en esa comarca, manda a Bernardita vaya a la fuente a beber y lavarse, en un lugar donde no existía ninguna fuente. Bernardita se encamina hacia el río, pero la señora le indica que no es el río donde tiene que ir, le señala un punto dentro de la gruta y ella escarba en la tierra y empieza a salir agua con barro hasta que desaparece el barro. Parece un milagro que saliera el agua, pero no lo es. Ya existía esa fuente antes, pero estaba cegada por los sedimentos del río. Lo que sucedió es que Bernardita, al escarbar, retiró toda la tierra que le tapaba. Con este mandato, Lourdes pone en marcha las fuentes y luego las piscinas. Lourdes es conocida también por sus piscinas, pero en realidad no son piscinas como las que conocemos nosotros. Son unas pilas o bañeras de cemento, luego las veremos. ¿Y dónde se encuentran las piscinas? Están situadas río abajo a 100 metros de la gruta. Cada día peregrinos y personas enfermas se presentan allí para bañarse. Sin saberlo, posiblemente, responden a las llamadas de la Virgen María formulada a Bernardita, su virus. Vaya a beber y lavarse en la fuente. Pero ¿y tantísima agua de dónde viene? Hay 2 estudios completos que llegaron a la conclusión de que se trataba de un resurgimiento sin relación alguna con filtraciones del río Gave de Pau. Las corrientes subterráneas más señaladas están en la montaña, cerca del pico de Viveste de 1349 metros. Por lo tanto, la nieve constituye el grueso de las reservas. Partiendo de un depósito de 22 kilómetros cuadrados al sudeste de Lourdes, el agua corre bajo tierra a un mínimo de 100 metros de profundidad. De ahí su temperatura más bien baja, aunque perfectamente estable. Sale a la superficie a lo largo de una hendidura rocosa justo enfrente a la pendiente de Masabiel. Su caudal es variable y corre de 20 litros por minuto en pleno verano a 40 en invierno. La fuente de la gruta está canalizada en suave pendiente hacia los depósitos subterráneos con un total de 300 metros cúbicos, uno cerca del manantial y otro en los cimientos de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Desde allí el agua es propulsada hacia la gran reserva de 2.000 metros cúbicos subterráneos también. En 1993 se instaló una filtradora depuradora. Un circuito cerrado reemplazó el vaciado de las bañeras. Es evidente también que todas esas reservas de agua potable están estrictamente vigiladas, sobre todo en el plano bacteriológico. Es una responsabilidad del santuario con respecto a la salud pública. Eso te iba a preguntar, porque tantísima gente que pasa por ahí, supongo que hay unas normas de higiene. Sí. Hay 17 piscinas, 10 para señoras, 5 para hombres y 2 para niños o familias que quieran bañarse juntos. Dentro de la normativa de higiene sanitaria y de seguridad se hacen controles de agua varias veces al día. El agua se renueva continuamente. Está en un circuito cerrado con filtración constante. Con una temperatura casi variable entre 12 y 11 grados, no existe ningún riesgo que ninguna bacteria se pueda desarrollar a una temperatura tan fría. Y entonces, ¿qué control sanitario tienen estas piscinas? Una preocupación importantísima del santuario ha sido siempre cumplir holgadamente, y resalto holgadamente, las normas sanitarias de la Administración y evitar contagios. Ese agua potable es controlada 2 veces por semana por la Dirección Departamental de Asuntos Sanitarios y Sociales. ¿Y nos puedes explicar un poquito cómo se realiza el baño?
Sí, tienen que presentarse delante de las piscinas y esperar en una antesala que les reciban en el interior. Las mujeres van con mucha fe y son muy sufridas porque los días de mucha afluencia pueden esperar del orden de 2 horas. Cuando llegue su turno, entran en una cabina con sillas a cada lado. Luego se les invita a entrar en la piscina en cuestión. Entonces verán una especie de bañera de piedra que contiene 30 centímetros de agua de la fuente. Después de ponerle un baño para preservar su intimidad, los hospitalarios para los hombres y las hospitalarias para las mujeres les invitarán a entrar en la bañera. Bajando unos peldaños de cemento antideslizante, avanzan unos pasos. Se les invita a rezar una oración. Si son de otra religión, se indica que piensen en una intención y 2 personas cualificadas del servicio de piscinas le tumban de espaldas un momento sin que la cabeza se moje y le levantan. Les dejan una gran libertad en la manera de vivir el baño. Es curioso cómo a continuación se visten sin utilizar toalla. Incluso las mujeres pueden colocarse las medias sin problemas, debido a que el agua está a 12 grados y la temperatura personal sobre 37, esta diferencia hace que el cuerpo se seque enseguida. De todas formas, hay personas que por motivos de salud el baño no es apropiado para ellas. ¿Qué ocurre entonces? Para las personas enfermas que llegan en camilla o en silla de ruedas, el tratamiento se ajusta a sus circunstancias. 2 veces al día se vacila totalmente el agua de las piscinas, aunque continuamente se está filtrando el agua. El número de personas que acudieron al baño antes del COVID-19 eran aproximadamente de unas 400.000 baños al año, de los cuales los 2/3 son mujeres. El deseo del peregrino es respetado. Itinerario de fe o no, los hospitalarios estamos para recibir, ayudar y acompañar. Sí, pero ¿todo este sistema está siendo igual en la pandemia? Buena pregunta. No, no es posible. Debido a las medidas de protección por la pandemia, ahora se ha cambiado el modo. Una vez que has pasado a la cabina, no tienes que desvestirte. Las personas encargadas de los baños te colocan frente a una imagen de la Virgen. Te ofrecen rezar una oración, tú pones las manos abiertas delante de ellas, te echan agua en la jarra y tú te frotas la cara o la cabeza. Después te dan a beber un vaso de agua y sales a la calle. ¿Tú sabes si todavía siguen existiendo curaciones? Para comenzar, seguimos registrando declaraciones de curaciones entre 30 y 40 al año. Además, las estadísticas sobre curaciones milagrosas de Lourdes, reconocidas por la Iglesia Católica, hablan por sí misma. De 70 reconocidas hoy en día, 50 han sido debidas al empleo del agua de Lourdes. Entre ellas, 40 tuvieron lugar en las piscinas. Para terminar, la última persona curada milagrosamente en Lourdes, Danila Castilli, una italiana, fue curada en las piscinas. Estos son los hechos. Bueno, pero ¿qué pasa con este agua? ¿Es milagrosa? No. El agua es natural, ni bendecida, ni medicinal, ni mineral. Si se producen curaciones a través de ella, es debido a que las personas reciben ese don sobrenatural. ¿Y qué sentido puede tener este paso por las piscinas? Para los creyentes, el agua es símbolo de don gratuito que Dios nos ofrece, don de perdón, de reconciliación, de purificación en vistas de una vida nueva. El paso por las piscinas se vive como un camino de conversión. Es la posibilidad de volver a la luz, encontrar la curación interior. Las piscinas, en una palabra, son el don de la ternura de Dios. Hay una circulación de amor a través de los gestos y miradas de los hospitalarios. La ternura de Dios se hace palpable. Pues muchas gracias por todas estas cosas que nos has contado, José Manuel. La Virgen habló a Bernardita en la tercera aparición por primera vez. ¿El resto de las apariciones también le habló o no? ¿O qué hubo ahí en el resto de las apariciones? Le agradezco esa pregunta, buenísima, porque muy pocos me la hacen. En primer lugar, tendríamos que decir esto, la relación entre la
Virgen María y Bernardita es la relación de dos personas. Por lo tanto, cuando entramos a descodificar o a poner orden en las frases, bueno, necesitamos tiempo y necesitamos sobre todo el testimonio de aquella que escuchó y que dialogó y que recibió las frases de la Virgen. En realidad, cuando nosotros tomamos el conjunto de las frases de la Virgen, pronunciadas por la Virgen, que son 10 frases, encontramos el ritmo del Evangelio. En el Evangelio de San Marcos se nos dice que Jesús bajó de la montaña, llamó a sus discípulos para que estuviesen con él y luego los envió a predicar de dos en dos, expulsar los demonios, y luego el evangelista nos pone la lista de los 12 apóstoles, la iglesia. Ese es el ritmo de Lourdes. Durante las 7 primeras apariciones, la Virgen habla solamente en la tercera aparición, como dijimos, para invitarla a venir aquí durante 15 días y una promesa. Y luego no hay más palabras hasta la 8ª aparición. ¿Por qué? ¿Qué nos decía el Evangelio? Jesús llamó a sus discípulos para que estuviesen con Él. Lo que Dios quiere es que siempre estemos con Él. Ese es el objetivo de Dios. Antes de confiarnos una misión, Dios quiere que estemos con Él. ¿Y por qué? Y porque todo hombre y mujer que viene a este mundo está llamada a la más alta de las contemplaciones, contemplar a Dios. Entonces, la Virgen sigue ese ritmo y podríamos decir que durante las 7 primeras apariciones, marcadas por el silencio y por la oración y por la contemplación, diríamos que esas 2 niñas están muy felices contemplando, estando juntas. Eso es lo primero. Pero evidentemente, ¿por qué no podemos estar siempre junto con Dios? ¿Por qué también entre nosotros existen las divisiones y muchas veces no estamos juntos entre nosotros? Porque el pecado existe. Entonces, a partir del Evangelio nos dirá, y envió a sus discípulos a expulsar demonios, ¿no? y predicar, es decir, el misterio de la redención. Hasta la 7ª aparición, silencio y oración, salvo en la tercera, ¿no? Entre Bernardita y la Virgen. Pero a partir de la 8ª aparición y durante 4 apariciones, todo cambia. Todo cambia porque las personas que contemplaban a Bernardita decían, nos hablaban de ese rostro que estaba en contemplación, que brillaba, de esos ojos luminosos, de esa sonrisa que desconcertaba y que a todo el mundo, pero aquí que a partir de la 8ª aparición, 9ª, 10ª y 11ª aparición, 4 apariciones, todo cambia. Y aquí que esta niña comienza a hacer gestos que van a desconcertar, y disculpen la palabra, y van a asquear a los testigos de ese acontecimiento. 3 gestos que Bernardita repetirá durante esas 4 apariciones. Cada gesto fue hecho por lo menos 2 o 3 veces en cada una de las apariciones, lo que nos lleva aproximadamente a 8 o 10 gestos, 8 o 10 veces que cada gesto fue hecho. El primer gesto, caminar de rodillas sobre el lodo y besar el suelo de la gruta. El segundo gesto consistirá en arrancar algunas hierbas que crecían en el fondo de la gruta y comerlas. Y el tercer gesto, embadurnarse la cara y una parte del cuerpo con ese lodo. En esos momentos, ella abre los brazos, se muestra a la gente y la gente dirá, esta niña se volvió loca. Suficiente para que más de la mitad de las personas, ya en la 8ª aparición hay 1500 personas detrás de Bernardita, más de la mitad de las personas no vengan más a la gruta. Le preguntan a Bernardita, ¿por qué haces esto? Y ella dirá, porque la señora me lo pidió.
En realidad, esos tres gestos son gestos bíblicos. He aquí que María le pide a Bernardita de representar a Cristo en el gran momento de la redención, es decir, la encarnación, la pasión y la muerte. El gesto de la encarnación, caminar de rodillas y besar el suelo, es el abajamiento, el anonadamiento de Bernardita. Es el anonadamiento del Hijo de Dios, del cual Pablo nos habla. Él que era de condición divina no guardó celosamente esta condición, sino que se anonadó y se hizo hombre y murió en una cruz. El segundo gesto, arrancar yuyos, hierbas y comerlas, encontramos ese gesto en el capítulo 16 del libro del Éxodo, cuando los israelitas querían significar que Dios liberaba al pueblo de todos sus pecados, mataban un cordero, lo abrían, lo vaciaban, lo llenaban de hierbas amargas, las hierbas amargas en la Biblia significa el pecado del hombre, y pronunciaban esta oración, que la tenemos en nuestra misa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el tercer gesto, y aquí Bernadetta, comiendo estas hierbas, como Cristo. Y el tercer gesto, embadurnarse el rostro y parte del cuerpo con ese lodo inmundo de la gruta y mostrarse a la gente, es el profeta Isaías, en los capítulos 50, 52, 54, se llaman los cantos del siervo de Yahvé, cuando Isaías nos muestra a Cristo en el camino del Calvario y nos dice que su rostro estaba tan desfigurado que se hubiese dicho que no se trataba del rostro de un ser humano, sino el de un cordero que era llevado al matadero. Y a su paso, la multitud se burlaba de él. Y aquí lo insultaba y se burlaba de él. Y aquí Bernardita, recibiendo la burla de todos los presentes, esta niña se volvió loca. Pero si nos fijamos bien, esos tres gestos tienen un objetivo muy concreto y que consiste en liberar la gruta. Pero liberar la gruta ¿de qué? Los gestos, en primer lugar, un gesto de ternura. Bernardita besa el suelo de la gruta, que está inmundo. Luego, de una manera simbólica, lo libera de esas hierbas que crecían y las come. Luego, libera de ese lodo, se lo pone sobre sí misma. ¿Y por qué hay que liberar esa gruta? Porque en la novena aparición, la Virgen le dirá a Bernardita, vaya a beber a la fuente y a lavarse. Bernardita creía que se trataba del río. Por 3 veces se dirige hacia el río Gave. Por 3 veces la señora la hace volver y a la 4ª vez le muestra un lugar preciso y allí Bernardita comienza a rascar, a cavar y aquí que una fuente de agua límpida comienza a brotar. La gente queda un poco impresionada y se pregunta, pero ¿qué es esto? En este lugar que aparentemente no tiene ningún atractivo, que se desaconsejaba de ir, he aquí que hay una fuente limpia. ¿Qué es lo que María nos está queriendo significar? En primer lugar, nos está mostrando el costado del corazón de Cristo. A un momento dado, San Juan en el Evangelio nos muestra a ese Cristo crucificado, lleno, ensangrentado, lleno de escupitajos, desfigurados. Un soldado de una lanza le atraviesa el corazón e inmediatamente brota sangre y agua. Los padres de la Iglesia vieron en esa agua la misericordia de Dios. Toda la misericordia de Dios estaba contenida dentro del corazón de ese pobre tipo que están crucificando. Pero hay que ir un poco más lejos. Miren, usted sabe lo que es la gruta en realidad. Por supuesto, el corazón de Cristo abierto, pero la gruta somos nosotros. ¿Qué nos dice Jesús en el Evangelio? Vendremos a Él y viviremos en Él. ¿Quién vendrá? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros somos los depositarios de la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios nos ha sido dada, la fe, la esperanza, la caridad.
pero hay que hacerla brotar y darla a los demás. Es el doble sentido, yo diría, de la profundidad de la gruta de Lourdes, con esa fuente de la cual hablamos, el agua de Lourdes. El agua de Lourdes, por supuesto, son los sacramentos, es la palabra de Dios, es la oración, pero también no lo olvidemos que la Virgen nos dice, vaya a beber a la fuente y a lavarse. Y todos estamos sedientos de esa agua que es Cristo, pero también estamos sedientos unos de otros. Yo estoy sediento de la caridad de mi hermano y él está sediento de mi caridad. Y eso exige, por supuesto, en nosotros una conversión y una búsqueda de ese nivel de caridad que debe unirnos, que va más allá de nuestras afinidades, de aquello que tenemos en común, que es muy, pero muy importante, pero la caridad es lo que realmente nos une. En realidad, la gruta de Lourdes es cada uno.